Buenas tardes a todos, mucho gusto de saludarlos. Sesión. Solo haciendo prueba de sonido, sí se escucha bien. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien? Es que estoy fuera y solo pasé a un lugar para poder dar la clase. Sí, licenciado, se escucha bien. Gracias. Bueno. Tengo una audiencia después, entonces pasé a un lugar. Voy a iniciar hoy temprano. ¿Me puede hacer favor, Jimena, de primera presentación? Listo. Este es el nombre de la clase de hoy, Marco Normativo de la Seguridad Social en Guatemala. Para cuando ustedes marquen su lista de asistencia. Bien. Hemos estado viendo los antecedentes de la seguridad social en Guatemala. Y hoy vamos a empezar a ver el marco normativo. Hemos visto que la seguridad social es un conjunto de medidas destinadas a garantizar en la sociedad una protección adecuada contra ciertos riesgos a que está expuesta toda persona. De esa cuenta, la Constitución Política de la República de Guatemala protege no solo a las personas de forma individual, sino también a un grupo familiar. De ahí el desarrollo de los programas de invalidez, vejez y sobrevivencia, pues que se han implementado en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Cuando hablamos de la Constitución Política de la República de Guatemala, hablamos del artículo 51 y el artículo 100. En estos dos artículos, básicamente, es donde se nombra la palabra seguridad o previsión social. Dando lectura al artículo 51, dice que dice protección a menores y ancianos. Dice el Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores de edad y de los ancianos. Les garantiza su derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social. Lo importante. Empieza a mencionar nuevamente la previsión social. Y cuando vamos al artículo 100, que es el fundamento constitucional de la seguridad social, y el artículo 100 dice, incluso, inicia Seguridad social, dice, el Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la nación. Es interesante porque no dice guatemaltecos, dice los habitantes de la nación. Su régimen se instituye como función pública, es decir, es función del Estado, en forma nacional, unitaria y obligatoria. Unitaria, ya vimos que unitaria es porque se engloba todo en una misma ley, y es obligatoria porque todas las partes de la relación laboral están obligados a contribuir al financiamiento de este régimen. Continuando con el artículo, dice que el Estado, los empleadores y los trabajadores cubiertos por régimen, con la única excepción de lo presentado al artículo 88 de la Constitución, tienen obligación de contribuir a financiar dicho régimen y derecho a participar en su dirección, procurando su mejoramiento progresivo. La aplicación del régimen de seguridad social corresponde, aquí está el IX, y básicamente aquí le da la categoría de autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio, funciones propias. Es decir, que estas características del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social son constitucionales. Goza de exoneración de impuestos, contribuciones, arbitrios establecidos, y el IX de Seguridad Social debe participar con las instituciones de salud en forma coordinada, es decir, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El organismo ejecutivo asignará anualmente en el presupuesto de ingresos y egresos una partida específica para cubrir la cuota que le corresponde al Estado como tal y como empleador. Este es el fundamento constitucional por el que miran algunos diputados haciendo fiscalizaciones dentro del IX.
porque como reciben o perciben ingresos del Estado, pues están sujetos a fiscalización. Alguien por ahí me habló que era una entidad particular el día de ayer. Vemos que no, porque si bien es cierto, recibe ingresos de los particulares, es decir, de los trabajadores que laboran en el sector privado, pues también recibe una cuota de parte del Estado, ¿verdad? Y es por eso que es susceptible de ser fiscalizado. El último párrafo dice: contra las resoluciones que se dicten en esta materia, producen los recursos administrativos, es decir, la ley, según la ley del contencioso administrativo, revocatoria y reposición, eso lo vamos a ver. Cuando se trata de prestaciones que otorga el régimen, conocerán los tribunales de trabajo y previsión social. Pues aquí hace una división, ¿verdad? Primero tiene un conocimiento privativo que refiere a los tribunales de trabajo y seguridad social, y por otro lado de resoluciones que se impugnan en la vía administrativa con el recurso revocatorio de reposición. Vamos a ver más despacito. La siguiente diapositiva, por favor. Hablando de la ley del organismo, la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pues en el artículo 27 regula que todos los habitantes de Guatemala que sean parte activa del proceso de producción de artículos o servicios, es decir, prácticamente a todos los que laboran, están obligados a contribuir al sostenimiento del régimen social. Nuevamente aparece el principio de obligación en proporción a sus ingresos, la característica de proporcionalidad. Tienen derecho a percibir beneficios para sí mismos o para sus familiares que dependan económicamente de ellos, en la extensión y calidad de dichos beneficios que sean compartidos con el mínimo de protección que el interés y la estabilidad social requieran que se le otorgue. A efecto de llevar la práctica al objeto final ordenado en el párrafo anterior, el Instituto goza de una amplia libertad de acción para ir incluyendo gradualmente en su régimen a la población de Guatemala, de conformidad con las siguientes reglas. Que hay ciertas reglas que es importante observar porque recordemos que como es un sistema progresivo, al inicio empezó con un grupo, a incluir un grupo de personas, y posteriormente se fue incluyendo a más población guatemalteca. El problema es que llegó a cierto punto en el que considero yo, es mi punto de vista, que se estancó. El primer criterio o la primera regla es que debe tomar siempre en cuenta las circunstancias sociales y económicas del país. Es decir, por ejemplo, ahorita por la situación económica que se vive, no es que pueda subir el porcentaje que aumenta, con el que contribuyen los trabajadores, pues básicamente, porque la situación económica no es la más idónea, ¿verdad? Las condiciones del nivel de vida, los métodos, las costumbres y demás factores análogos propios de cada región y las características y necesidades y posibilidades en las diversas clases de actividad. La segunda condición es que debe empezar solo por la clase trabajadora, es decir, solo los trabajadores son los que van a contribuir, y dentro de ella, pues, los grupos económicamente favorables por razón de su mayor concentración en un territorio determinado. La segunda característica es por carácter urbano, de preferencia rural, por su grado de alfabetización, por su grado de capacidad contributiva, entre otros. La tercera regla para ir involucrando es que debe procurar extenderse a toda la clase trabajadora en todo el territorio nacional. Yo considero que esta función la cumplieron con la reforma que obliga a los patronos que a partir de un trabajador ya están obligados a contribuir al seguro social. Creo que ahí cumplieron con esta premisa. Y entonces a partir de ese momento prácticamente todos los trabajadores, por lo menos en el sector público, gozarán del seguro social. Continuando con la diapositiva siguiente. Siguiente diapositiva. Tenemos los reglamentos. Pues básicamente la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es como la ley suprema, ¿no? Como la ley suprema en seguridad social, obviamente sin tomar en cuenta la Constitución. Y entonces para el cumplimiento de sus fines
La Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social emite ciertos reglamentos en donde van a estar delimitadas ciertas condiciones, por ejemplo, los requisitos o las condiciones para que las personas puedan aplicar a cierto régimen. Por ejemplo, tenemos este reglamento de prestaciones en dinero, que es el acuerdo de Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social número 468. Hoy solo los voy a mencionar. Estos van a ser objeto de análisis en clases posteriores. Hoy solo voy a hacer una mención. El número es el 468. Este está en vigente desde 1967. Actualmente se encuentra vigente. Y el objetivo de este reglamento, básicamente es que regula los derechos y norma los procedimientos para el otorgamiento de prestaciones en dinero por enfermedad, maternidad o accidente a los afiliados al régimen de seguridad social. Dicho en otras palabras, es el que le va a decir qué tienen que hacer ustedes para que reciban su indemnización cuando están suspendidos, ya sea por maternidad, por accidente o por enfermedad. El siguiente reglamento. La siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva es el número, el siguiente reglamento es el 1002, que es el reglamento sobre la protección relativa a los accidentes. Este creo que es uno de los más importantes porque, bueno, básicamente ahorita voy a nombrar los más importantes. Este es un reglamento muy importante porque regula todo lo atinente a los accidentes en el trabajo. Y pues, en este reglamento se da el fundamento de accidente. Dice: por accidente es toda lesión orgánica o trastorno funcional que sufra una persona producida por la acción repentina y violenta de una causa externa, o sea o no con ocasión del trabajo. Ayer estábamos hablando con un compañero acá, hizo una pregunta y estaba la disyuntiva de decir, bueno, había sido un accidente, sin embargo lo catalogaron como una enfermedad. Entonces, al final, este mismo reglamento es el que establece la definición de un accidente, y si esa acción o ese momento encuadra dentro de esta definición, así es como se debe pelear ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con la finalidad de lograr la atención. El siguiente reglamento. El siguiente reglamento es el reglamento sobre protección relativa a enfermedad y maternidad. Todas las madres, todas las mujeres que actualmente están embarazadas tendrá mucho interés en este reglamento, pues le va a dar los requisitos, le va a dar los procedimientos, le va a dar todas las condiciones que tienen que lograr para la protección social referente al estado en el que se encuentran. El número de este reglamento es el 410. Está en vigencia desde el 19 de mayo de 1967. Y pues básicamente el objeto se encuentra en el artículo 1 y pues establece y norma la protección relativa a las enfermedades en general y a la maternidad. El siguiente reglamento, por favor. Y este reglamento actualmente está siendo muy sonado en Guatemala. Como les dije, hay una iniciativa de ley para modificar el límite de edad para que uno tenga derecho a la protección, a la jubilación. Entonces, este reglamento es el que se está abordando constantemente en esta iniciativa de ley. Es el número 1124. Entró en vigencia el 19 de marzo del 2003. Y el artículo 1 regula: el presente reglamento norma la protección del régimen de seguridad social relativa a la invalidez, vejez, fallecimiento, orfandad, viudez y otros beneficios. El siguiente reglamento, por favor. Creo que será el último. Jurisprudencia. Este es otro de los cuerpos normativos que rigen en el sistema de seguridad social y es muy importante.
Siendo el derecho a la seguridad social, pues es un derecho humano social, como lo vimos, ya vimos el fundamento constitucional, que es el artículo 100 y el artículo 51. La Corte de Constitucionalidad ha emitido abundante jurisprudencia en cuanto a que por este hecho debe incluirse a los trabajadores de los diversos programas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Básicamente, atendiendo a que es un derecho humano social, la Corte de Constitucionalidad ha emitido diversas sentencias respecto a este tipo de seguridad social. Un clásico ejemplo de una de las sentencias es, si vemos el artículo 52 de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social, vamos a ver un hecho un poco, no es muy común. Por ejemplo, dice, los reclamos que formulen los patronos a los afiliados con motivo de la aplicación de esta ley o de sus reglamentos deben ser tramitados y resueltos por la gerencia dentro del plazo más breve posible. Llama la atención porque no fija un plazo, dice el plazo más breve posible. Pero ¿cuál es el plazo? Hay cierta arbitrariedad en ese caso. Entonces puede ser susceptible de que el instituto diga, bueno, un plazo breve, entonces quiere decir que prescribe en un plazo muy corto, pero ¿en qué plazo? Pues para subsanar esto, la Corte de Constitucionalidad ha emitido sentencias, múltiples sentencias, y pues como ejemplo traigo la que se emitió en el expediente 3783-2002, de fecha 23 de agosto del 2003, y es agradable lo que dice, porque dice, no puede operar la prescripción a que hace referencia el artículo 52 de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, porque no puede restringir un derecho que es inherente al titular de las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivencia, una vez reúne las condiciones establecidas en la ley y pues, básicamente termina con el fallecimiento del pensionado. Eso quiere decir que, como yo pues, ya reuní mis cuotas que la ley requiere, ya llegué a la edad establecida, pues no quiere decir que yo cumpla la edad y automáticamente lo tenga que pedir y si no, prescribe mi derecho porque lo tengo que hacer lo más pronto posible. En este caso, pues ya la Corte Constitucional se ha pronunciado y ha dicho, no, bien, lo más pronto posible, sí, es lo adecuado. Sin embargo, pues este plazo no prescribe. ¿Por qué no prescribe? Porque es un derecho inherente a la persona, es un derecho social, es un derecho que básicamente protege a las personas desde el inicio de su relación. Porque como vimos anteriormente, la previsión es prever los acontecimientos del futuro. Entonces, como usted preveyó de que iba a llegar a un estado de vejez en el que ya no iba a tener la misma fuerza física para desarrollar sus funciones, empezó a contribuir al seguro social con la finalidad de llegar a los 65 años y recibir su jubilación y prácticamente ya no laborar, pero ya no estar laborando no significaría que ya no iba a recibir pues unos ingresos. Vamos a ver más jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Yo les mencioné al inicio de la clase ciertas sentencias que ha estado emitiendo contra medicamentos genéricos que está proporcionando el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a pacientes que padecen de cáncer. Como vemos, la seguridad social es un derecho de la sociedad, de los habitantes, y entonces un medicamento genérico no produce los mismos efectos que un medicamento original, y entonces en ese sentido ha fallado la Corte de Constitucionalidad en decir que si las personas han aportado al seguro, están al día en sus cuotas, que han cumplido las condiciones, lo mínimo que se merecen, es inherente a la persona, el derecho a recibir medicamentos acorde a los padecimientos que están sufriendo. Vamos a ver varias jurisprudencias de la Corte de Constitucionalidad a lo largo del curso. En la siguiente diapositiva, este es un tema muy complejo, pues es complejo porque la Constitución Política de la República de Guatemala establece en materia de derechos humanos que los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Esta preeminencia sobre el derecho interno ya no es tan así. Actualmente existe el neoconstitucionalismo y básicamente pone a los tratados y a los derechos internacionales en un mismo escalón.
junto con la Constitución Política de la República. No es que tenga preeminencia, sino que lo sitúa en un escalón, pero bueno, ese es un tema de derecho constitucional. Los tratados sobre los derechos humanos están destinados a obligar a los estados parte a cumplirlos dentro de sus respectivas jurisdicciones internas, ya que las leyes que son creadas pues giran en torno a una normativa en donde prevalezca el pleno respeto a los derechos humanos, tanto individuales como sociales. La Organización Internacional del Trabajo no se queda atrás, pues este excelente rector a nivel internacional del trabajo, y pues esta señala normas mínimas y los objetivos de la seguridad social que afirma que se debe proponer y asegurar a cada trabajador o persona a su cargo por lo menos medios de subsistencia que le permita hacer frente a la contingencia que origine la pérdida involuntaria de sus ingresos, en el caso cuando tienen algún impedimento físico, temporal o bien permanente, que los reduzca de tal manera que no puedan cubrir las necesidades de su familia, no solo a los trabajadores, sino a las personas que dependen de él. Y pues dentro de estos riesgos, obviamente está contemplado pues los accidentes en el trabajo, la maternidad, la enfermedad, la vejez, la invalidez, entre otros. Ahora lo curioso es que la Organización Internacional de Trabajo tiene estos 8 tratados relacionados con la seguridad social. El artículo 102, que son las normas mínimas de seguridad social. Este va a dictar cuáles son los mínimos que tienen que contener todas las normas relacionadas con la seguridad social. El artículo 121, pues que habla sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. El tratado 128, que habla sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes. El artículo 130, que habla sobre la asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, es decir, los pagos, las indemnizaciones. El artículo 155, sobre la seguridad y salud de los trabajadores. El artículo 157, sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad social. El artículo 174, sobre la protección de accidentes industriales mayores. Y el artículo 176, sobre seguridad y salud en las minas. Todos estos tratados tienen como un común denominador que todos están enfocados a la seguridad social y todos fueron emitidos por la Organización Internacional de Trabajo, es decir, un ente rector en la materia. Sin embargo, lo curioso es que Guatemala no ha ratificado ninguno de estos tratados. A nivel internacional, no hay ninguno de estos tratados aceptados y ratificados por Guatemala. Básicamente, pues, la OIT ha evidenciado una gran preocupación por los temas de seguridad social, lo cual se observa en los tratados emitidos y en los principios elaborados y las recomendaciones que han girado. Dentro de estos tratados pues, se establecen ciertos principios. El principio es que haya una protección total y coordinada contra las contingencias que pueda sufrir un trabajador, que le pueda traer como consecuencia la pérdida del salario, de la asistencia médica o las asignaciones familiares. Debe haber una extensión de esta protección que debe abarcar a todas las personas de la comunidad, incluyendo a las personas que dependan económicamente del trabajador. Debe existir una seguridad del trabajador de recibir las prestaciones sobre la base de un derecho legal establecido en una norma. Aquí ya lo tenemos, en la ley orgánica. Es decir, que aunque sean mínimas, pues sirvan para mantener estas garantías o un nivel de vida aceptable frente a la contingencia que está sufriendo el trabajador. Debe haber una protección del financiamiento, es decir, debe asegurar que se sigan incluyendo trabajadores con la finalidad de que el régimen siga estando abastecido. Sin embargo, pues como ya les mencioné anteriormente, básicamente no existe ningún tratado ratificado y aceptado por Guatemala. Es realmente preocupante, pues toda vez que vemos que la seguridad social tiene que ser progresiva, es decir, cada vez tiene que ir incluyendo a más sectores al régimen, pero no solo eso, sino que tiene que ir mejorando conforme los cambios que va sufriendo la sociedad.
Y entonces uno de estos tratados establece como que los principios mínimos que tienen que tener la seguridad social. Sin embargo, el Estado de Guatemala básicamente no puede cumplirlo o ir adhiriéndose a estos requisitos porque básicamente no ha aceptado ningún tratado a nivel internacional. Muy preocupante, pero así es la realidad. La siguiente diapositiva habla de la declaración. Nunca había una más. Fíjese que hasta ahí llega, licenciado. No, no. Vamos a hablar algo. La Declaración Universal de Derechos Humanos era la siguiente diapositiva, se va a estar en el material que yo les voy a trasladar. Esta en su artículo 22, la Declaración Universal de los Derechos Humanos regula que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a una seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo y la cooperación internacional y de las organizaciones un seguro, una seguridad para satisfacer los derechos económicos y sociales y culturales que tienen. El artículo 25 también establece algo relacionado con la seguridad social, porque básicamente este artículo establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le establezca salud, bienestar, seguridad y sobre todo dignificación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un cuerpo normativo en el que es de cumplimiento para todos los estados partes. Guatemala es parte es parte de esto, como un estado parte. Y entonces, obviamente, tiene que recoger todo lo que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, en especial en el artículo 22 y en el artículo 25, y entonces ingresarlo dentro de su sistema jurídico. ¿Para qué? Para garantizar a las personas que están protegidas por el Seguro Social que todos los principios básicos que establecen el ordenamiento internacional. Dentro del ordenamiento jurídico que establece el Seguro Social, también hablamos de los pactos internacionales. Hablamos que el 16 de diciembre de 1966 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó dos pactos que son pues un refuerzo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es lo que antes mencioné. Y el primer pacto es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y el segundo pacto es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los derechos económicos, sociales y culturales son derechos humanos considerados como obligaciones de deuda, lo que significa que el Estado tiene que intervenir y tomar las medidas adecuadas para garantizar su aplicación. Estos derechos garantizan a todo ser humano un nivel de vida adecuado y que promueven la mejora continua de las condiciones de vida. Incluyen también los derechos de la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social. El último de ellos, la seguridad social, contempla en sus artículos el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales. Contempla en el artículo 9 la siguiente disposición y dice: los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. Entonces, para concluir, vemos que hoy nombramos varios cuerpos normativos en los que se regula el derecho, en los que consideran en la seguridad social como un derecho inherente a la persona humana. Vimos la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 51, en el artículo 100. Vimos el artículo 27 de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Hicimos mención de los reglamentos de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Hablamos de la jurisprudencia y la importancia que le da la Corte de Constitucionalidad al Seguro Social, porque volvemos al hecho, es un derecho inherente a la persona. Y en el ámbito internacional, hablamos del artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 25. Nombramos dos pactos internacionales que tienen trascendencia en seguridad social, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de este citamos el artículo 9 de este cuerpo normativo.
Al final, todos los cuerpos normativos que vimos hoy forman parte íntegra del Seguro Social, a excepción de los tratados que, como ya mencioné, no hay ninguno ratificado y aceptado por Guatemala. Todos los demás sí son una normativa vigente. Y el común denominador es que todos ven la seguridad social como un derecho inherente a la persona. Y como es un derecho inherente a la persona, es obligación del Estado velar porque el Seguro Social otorgue o coadyuve para que las personas o los contribuyentes de este régimen, los que contribuyen a este régimen, reciban la seguridad y las condiciones adecuadas para que, en caso de alguna contingencia, se puedan asegurar una dignificación de la persona, es decir, seguir percibiendo unos ingresos que le garanticen tener seguridad, alimentación, entre otros derechos inherentes y necesarios de toda persona humana. ¿Dudas hasta acá? Licenciado, sería tan fino de repetir el nombre de los pactos, perdone. Los pactos los que no están ratificados. Los dos pactos que nos mencionó, que son importantes para Guatemala. Okay. Perdone. No tenga pena, ahorita se los menciono. Está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ese es muy importante y refuerza un poco los derechos sociales. Sin embargo, el que más refuerza es el segundo. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y de este segundo mencioné el artículo 9. Que refiere el derecho de toda persona a la seguridad social. Muchas gracias, licenciado, muy amable. De nada, mucho gusto. ¿Alguna duda? Bueno, Lic, entonces, cuénteme. Disculpe, Lic, disculpe que lo moleste. No tenga pena. Tengo una duda, es que no ha mencionado el artículo 94 de la Constitución, pero también lo podríamos incluir. Veamos. Obligación del Estado sobre salud y asistencia social. Lo que pasa es que vemos que asistencia social, incluso la asistencia social es a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Dice, el Estado velará por la salud y asistencia social de todos los habitantes. Desarrollará a través de sus instituciones, es decir, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el más completo bienestar físico, mental y social. Este es un derecho del Estado, es una obligación del Estado, como le dije, y aquí no habla tanto de seguridad social, sino habla de asistencia social, y la asistencia social se refiere a la salud pública. Eso es desde un punto de vista. Si lo vemos desde otro punto de vista, decimos, bueno, vimos que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social debe coordinar con instituciones de salud para llevar a cabo su función. Entonces podríamos decir en esa línea que como ICS y salud pública deben estar coordinados, se podría aplicar el artículo 94. Sin embargo, el artículo constitucional, el cajón, el que habla de seguridad social, es el artículo 100. Bueno, y disculpe, ¿puede repetir los que no están ratificados? Con mucho gusto, de hecho está en la presentación. Ahorita se los pongo en pantalla, aquí están. Gracias. Hay una página incluso, ustedes ponen tratados OIT y les va a salir una página que es ohchr.org.es. Y ahí les va a aparecer todos los pactos y tratados internacionales en derechos humanos que están ratificados por Guatemala. Licenciado, una pregunta. Pero solo para que tengan una idea. Esta página dice que existen 75 convenios y los 75 convenios de la OIT, 61 están en vigor. Solo 75 ratificados por Guatemala, perdón. Hay 75 convenios ratificados por Guatemala, 61 están en vigor. Sin embargo, estos 75, ninguno está entre la lista que yo les puse acá. Es decir, lo referente a Seguro Social no está ratificado.
Perdón, la persona que me habló, disculpe que lo haya interrumpido. No hay pena. Una pregunta. Con el actual retiro de la reserva del artículo 27 de la Convención de Viena sobre los tratados, ¿el Estado de Guatemala podría ratificar todos estos tratados en materia de seguro social o no está obligado a? Lo que pasa es que recuérdense que vamos a poner dos puntos. Primero, levantamiento de la reserva ya fue suspendido. La Corte de Constitucionalidad le arregló la plana al señor presidente y dijo que eso sigue vigente. Sin embargo, hagamos de cuenta que ya está, que continúa la idea así como estaba, es decir, levantar la reserva. Eso aplicaba solo para los tratados aceptados y ratificados por Guatemala. Entonces, tomemos en cuenta que estos que les mencioné, ninguno está aceptado y ratificado por Guatemala. Para que le pueda afectar ese levantamiento de la reserva que usted habla, primero lo tendría que aceptar y ratificar por Guatemala y después ya le podría aplicar. No es que ese levantamiento de reserva le obligue a usted a aceptar automáticamente todos los tratados internacionales, no. Usted tiene como tratado el derecho a aceptar cuáles acepta y cuáles no, y entonces posteriormente se ve la aplicación, la aplicabilidad. Y para eso hay ciertas reservas. Entonces, a la hora de quitar el artículo 24, prácticamente se quitan todas las reservas. Sin embargo, primero tienen que estar aceptados y ratificados. Y de estos, ninguno está aceptado y ratificado. Muchas gracias, Lic. ¿Otra pregunta? No, bueno. Vamos a pasar la asistencia ahorita. Jimena me hace favor. Yo voy a trabajar estas diapositivas creo que Jimena se las mandó. Sería interesante que ustedes pudieran contar con estos reglamentos porque va a ser objeto de análisis, cada uno en forma individual. Yo creo que están en la página del IX. Yo pago una suscripción a un tema legal, entonces ahí es donde me llegan. Si no, yo se los voy a compartir en el Classroom para que todos lo tengamos. Y estas diapositivas ya fueron compartidas y en el siguiente día de clase vamos a continuar viendo. Ya vamos a ver un poco de estructura, cómo se conforma la junta directiva, cuáles son las autoridades superiores, toda la estructura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para que ya podamos empezar a entrar en materia. Necesito explicarles eso, pues para que finalmente veamos, como les decía, recursos revocatorios, recursos de reposición. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco en las clases venideras. El fin de semana espero hacer el consolidado de todo lo que he hablado y podérselo trasladar. No deja ingresar, disculpe. ¿A dónde no deja ingresar? Para la asistencia, como que ya estuviera. Creo que ahí está Jimena ya haciéndome el favor. Gracias, licenciado, disculpe. Muchas gracias. ¿Ya pudieron marcar? No, Lic. Sí, licenciado, ya abre. Sí, ya deja. Sí, licenciado, ya deja. Intente. Buenas noches, perdonen la interrupción. ¿Podrían enviar nuevamente el link? ¿El link de asistencia? Sí, por favor. Muchas gracias. Okay. Ahorita le pido favor a Jimena. Esta ya lo envió. Gracias. Licenciado, una consulta. El tema sí sería el marco normativo de la seguridad social en Guatemala, ¿verdad?
Sí, eso es lo que puse en la primera diapositiva. Pero sí, en resumen, así es. Muchas gracias. Claro, sí, Wilton. Listo. Entonces, nos seguimos viendo el lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias, Lick. Buenas Gracias, noches. Lick. Buenas noches. Feliz Gracias, noche. licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Licenciado.